Vamos a ir a la palabra, hermanos, para tener hoy una reflexión, más que todo, una reflexión que también involucre la parte misionera que, como decía nuestro hermano Ortega, es medular. En nosotros es medular. Vamos a ir a Josué capítulo 1. Gloria a Cristo Jesús. Y leemos allí en el capítulo 1 de Josué, versículo 7. Y después le voy a leer otro pasaje aquí mismo en Josué. Dice así la Escritura: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahora en el capítulo 11 y versículo 15. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. La contraparte de esto se la leo ahora durante el mensaje. Padre, te damos gracias en esta hora por la bendición de glorificar tu nombre y de estar aquí reunidos como un solo hombre, alabándote, Señor, y dándote la gloria que solo tú mereces. Gracias, Padre, por tu palabra. Pedimos que ella nos edifique y nos bendiga, Señor, y que hoy, que muchos obreros serán reconocidos y otros serán promovidos, ese acto pueda quedar grabado, Señor, en forma eterna en el corazón de cada uno de ellos, para cimentar el compromiso que tenemos delante de ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, queridos hermanos. Vamos a estar dentro de la hora, hermanos, porque también hay un tiempo en que tenemos que entregar este lugar ya listo, que es a la 1, después de almuerzo, o sea que todavía tenemos, vamos a concluir en la hora que nos han fijado, ¿no? Gloria al Señor. Pero vamos a hacerlo completo. Al hermano Ortiz le preguntaron una vez si él predicaba largo o predicaba corto. Él dijo: bueno, yo no predico ni largo ni corto, solo que predico completo. Esas filosofías del hermano Ortiz eran muy buenas, todavía perduran. Sea Dios glorificado. La mayor necesidad en un ministerio. Si vamos a preguntar esto, gloria a Dios, se prestaría para distintas respuestas, quizá para muchas respuestas, porque va a depender de la escala de valores que algunas personas puedan tener adoptada en su vida, de principios. En algunos casos, algunos de estos valores son principales, otros no son principales, pero también son valores. Depende de la escala de valores que uno tenga. Así que tal vez algunos dirán como respuesta a esta pregunta: bueno, lo más importante es la integridad moral. Esa es la mayor necesidad de un ministerio. Un ministerio sin integridad moral no sirve para nada. Puede usted predicar o creer que predica muy bien y muy
homiléticamente, etcétera, etcétera, y puede ser cierto, pero eso no es lo que va a ayudarle si usted ha perdido su integridad moral. Integridad moral es como una credencial básica de todo ministerio. Ministerio sin esto no va a ningún lado. Así que algunos podrían decir, esa es la principal necesidad. Otros podrían decir, bueno, la transparencia financiera. También es muy importante ese valor, porque un ministro de Dios que nunca dé cuentas de sus ingresos, de sus finanzas, y que no sea una persona que cumple con sus informes y con sus deberes, pues está cojeando muy seriamente. Todo ministro, es más, debe ser muy cuidadoso con el trato con el dinero, porque si usted como ministro de Dios dentro del ambiente cristiano y ministerial se ve que usted tiene una inclinación desmedida hacia el dinero, la gente le pierde credibilidad. La gente va a decir, este hasta predica para ver cuánto recoge o cuánto le pagan. Es algo que siempre va a empañar. No vamos a ser hipócritas a decir que a ninguno le interesa el dinero. No, el dinero se necesita como instrumento para muchas cosas, ¿no? Si yo les pregunto, ¿usted qué prefiere? ¿Tener la plata para pagar la luz o no tenerla? Usted no me va a decir, bueno, no tenerla y ver de dónde sale. No. Te va a decir, no, a mí me gustaría tener el dinero para pagar todos mis compromisos y para la comida y para otras cosas más que la vida siempre presenta. Amén, hermano. Pero cuando uno es usado por la corriente del dinero, ahí está mal. Cuando eso regula toda nuestra vida, está mal. Eso lo puede hacer un empresario que sabe que vas a ganar plata y lo más que pueda. Pero un pastor no debe nunca tener en su mente pretender enriquecerse por causa del ministerio, porque se daña. Aquí el Señor no nos llamó a nosotros los pastores a ser ricos en dinero, ¿no? Sí, a tener lo necesario y hacer algunas previsiones en la vida que son normales en cualquier persona entendida e inteligente, pero no que voy a hacerme rico. Ahí te dañaste. El pastorado no era, el pastoreo diría mejor, no era para enriquecer a nadie. No era un oficio como para enriquecer a nadie. Los pastores de ovejas antiguamente era gente bien sencilla, que no se distinguían por ser ricos. Bueno, ese no es el tema de hoy. Alabanzas al nombre del Señor. La pregunta continúa en el aire. Otro podría responder, bueno, es muy importante y es lo más importante el uso correcto y balanceado del poder. Porque un pastor tiene un poder que se le ha otorgado. Y si es un hombre entendido en esto, sabe que debe administrar ese poder, esa autoridad que Dios le ha dado para bendición de su iglesia y de la obra, y no tampoco para abanicar su ego, y ni mucho menos para abusar de ese poder. Aquí también hay mucha tela que recordar, pero no lo voy a hacer ahora. Porque hay pastores que son, aquí no debe haber ninguno, porque esto lo enseñamos desde hace tanto tiempo todos, y lo hemos aprendido todos. Pero hay pastores que son abusivos de la autoridad que Dios les ha dado. Y hasta hay pastores que tienen que pedirle permiso a ese muchacho si se puede casar o no. Y hasta hay pastores que han dicho, no, aquí no se casa nadie si no me piden permiso a mí y si yo no doy mi autorización. Eso es un abuso. Hay pastores que se entrometen, note que uso la palabra entrometerse en los hogares.
Y quieren hasta a veces, perdónenme la palabra, entrar, y digo en términos, no en términos literales, sino simbólicos, entrar hasta en la recámara matrimonial de un hogar y decir cómo tiene que vestirse la gente ahí, cómo tiene que ser, cómo... Déjese de eso, hermano, a usted no le corresponde. Ese sería uno de los más crudos abusos que existen en un pastorado. Alabanzas al Señor. Pero no es la necesidad principal del ministerio tampoco. Gloria al Señor. Luego, otro diría, bueno, lo principal en un ministerio es el cuidado del hogar. Ser un buen esposo, tener un buen hogar, etcétera. Muy importante eso en un ministerio. Es otro de los principios. Pero hay que ver si es lo más importante, aunque es un principio y un valor presente en cualquier ministerio. Estamos viendo no si es importante, sino que es lo más importante. Y comparado con otros aspectos, ese no es el valor más importante en un ministerio. Gloria al nombre del Señor. Bueno, dirá alguno, es la vida devocional de un pastor. Eso es lo más importante. Que él cuide y cultive y mantenga su vida devocional. Muy importante también. Pero no es lo más importante. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Cuál es entonces la demanda suprema que hace Dios a un ministerio, a un siervo de Él? Tendríamos que ir al texto nuevamente y ver qué es lo que se le mandó a uno que iba a empezar ese ministerio que le tocó desarrollar. ¿Qué es lo que le dijo Dios? Volvamos a 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y le dice, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. No te apartes nada de esa línea, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y el otro texto que leí en el capítulo 11 no es otra cosa que el cumplimiento de esa responsabilidad, que fue un cumplimiento total. Bueno, no total 100%, pero esa fue la visión que movió a Josué a trabajar para Dios. Se cuidó de no desobedecer. Se cuidó de mantenerse en lo que Moisés le dijo. Y al final de sus días también testificó que había guardado, y la Biblia habla de él, que había guardado lo que Moisés le había mandado en el nombre de Jehová. Quiere decir que se mantuvo en obediencia. Diríamos, basado en esto, sin menospreciar ninguno de los valores que yo mencioné antes y otros muchos que hay, que la principal necesidad de un ministerio es la obediencia. Sin obediencia no sirve nada más. Eso es lo que le da la base a cualquier otro principio que sustentemos. Y por cierto, tenemos que sustentar muchos principios, gloria a Dios. En esto Josué lo podemos tomar totalmente en forma libre como un paradigma. Josué es un paradigma, un modelo de obediencia. Aunque no quiere decir, gloria al Señor,
que en este trabajo de la conquista de Canaán no se metieron ciertas cosas. Nos indica que los mismos problemitas que padecemos nosotros lo han padecido la gente llamada por Dios a través de los siglos. Somos análogos en eso. Lo que padeció y lo que fue una tentación para Josué y hasta una trampa para él, también lo es para nosotros. O sea, uno no está viendo que aquellos fueron superhombres que Dios apartó un paquetito de pruebas para ellos exclusivamente. No, también esas pruebas atraviesan la historia y nos llegan a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él nos tiene que probar como humanos que somos, nos tiene que procesar para su gloria y prepararnos para algo cada vez mejor. Esta obediencia, hermanos, en el caso de Josué, iba a ser decisiva para el desarrollo y éxito de su ministerio. Nunca lo olvidemos. Si él quería conquistar Canaán, que era la corona de su trabajo, tenía que ser una persona obediente. La obediencia es absolutamente necesaria, hermanos. Cristo vive para siempre. Y a veces, como en la antigüedad, las pequeñas fallas que pueden existir nos ayudan a enderezar el camino y a darnos cuenta que para Dios es importante. Mire el caso, por ejemplo, en la experiencia del mismo Josué, en el caso de Acán. Él no sabía que había un Acán metido ahí. Y estos Acán siempre fueron mala gente, hermanos. Acán, que fue en tiempo de Josué; Acaz, que fue un rey; y el otro peor de todos los impíos, Acab. Y yo siempre digo que lo que le pasó a Acán, lo que le pasó a Acaz, impío terrible, y a Acab, el rey de los impíos, puede pasar acá. Amén. Siempre va a faltar el de acá, que sea parecido en estos mismos rasgos de desobediencia y de impiedad. Por eso hay que cuidarse. No puede uno descuidarse. Mire el caso de Acán. Él no sabía, Josué no lo había detectado. Y ya ustedes saben esa historia. El hombre es mandado junto con otros a conquistar Jericó. Y ya ustedes saben, hay muchos pensamientos que se le vienen a la cabeza al impío, que los deja pasar, que no los cuela, no tiene el colador para eso, que procese lo que llega ahí y diga: esto es malo y no voy con esto. Porque no llega así de buenas a primeras. Y cuando entran a Jericó, la orden era: no toquen nada de ahí. Lo que es metal, que no pueden quemarlo en eso lo llevan para ser ofrecido allá, propiedad y botín de Dios. Nadie toque nada de eso. El botín es de Dios. Y no traigan ganado ni traigan nada de ahí, no traigan nada. La orden era que no podían tocar algo de allí porque sería anatema. Entonces ya ustedes saben lo que le pasó a Acán. Cuando él entró victorioso con los demás, puertas caídas, muros caídos, y entraron por la libre, empezaron a ver cosas ahí interesantes. Ganado robusto, gordo. Empezaron a ver mucho oro, plata, lingotes, monedas, vestidos costosos. Y ahí es donde lo picó el gusanillo a Acán. Y dijo: bueno, pues de todas maneras yo estoy aquí llevándome el riesgo. Aquí yo no veo otros que estén arriesgándose tanto como yo. Me cae un pedazo de piedra de ese muro, ¿a dónde paro yo? ¿Quién va a ver por mi familia? Hay pensamiento, por eso le digo, llegan, pero hay que tener un colador.
que lo procesa y dice: no, esto es basura, va para allá, gloria a Dios. El mandamiento tenían que obedecerlo porque eran soldados, y la característica principal del soldado es la sujeción, es la obediencia. Si no, tampoco sirve como soldado. Seguro que se convenció a sí mismo con algunos de esos argumentos y vino y agarró unos lingotes ahí, unas monedas, una ropa fina, y se fue y dijo: lo paso, y se lo llevó para su casa. Ya ustedes saben la historia. Eso entrabó el propósito de Dios, porque cuando hay gente así en la obra, como que la obra se traba, ya no tiene esa fluidez, no tiene ese andar libre. Hay algo que se opone, y a veces uno no lo sabe. Ese fue el error de Josué, gloria a Dios. Y entonces, ya ustedes saben, vino el Señor y actuó. Pero actuó el Señor de una manera tan tremenda, ¿no? Porque había caído Jericó, una ciudad grande, inexpugnable, y venía Jai, otra pequeña ciudad, que probablemente con sus asesores Josué dice: bueno, no hay que mandar todo el ejército, porque acá es una pequeña ciudad, casi un pueblito. Y bueno, Jericó sí, había que mandar todo, pero Jai, manden 3,000 hombres y hagan el trabajo. A los 3,000 los humillaron, murieron 30 y pico en una refriega, y los demás salieron huyendo y persiguieron y mataron otros. En fin, hubo una derrota vergonzosa para el ejército de Israel. Y ahí es donde Josué se da cuenta de sus errores. Va de rodillas y Dios le dice: levántate, no es hora de orar. Como diciéndole: el tiempo de orar era antes, no ahora. Es que a veces nosotros no vamos en la corriente que Dios quiere. Él tenía que obedientemente haber orado y haber dicho: ¿qué hacemos, Señor? Como lo hizo con Jericó. Con Jericó él salió a la ciudad y dio unas vueltas ahí, meditando y pensando, porque él era un estratega, meditando y pensando, y de pronto ve a aquel ángel con la espada en la mano, gloria a Dios. Y él actúa como buen soldado, no sale huyendo, no sale corriendo, va y se enfrenta. ¿De quién eres tú? ¿De los nuestros o de nuestros enemigos? Y el ángel le dice: ni de tus enemigos ni lo de los tuyos, sino que como comandante del ejército de Jehová he descendido aquí. En otras palabras, la guerra no es tuya, es mía. Tú no das órdenes, soy yo el que las doy. Por eso Josué cae de rodillas y dice: ¿qué quieres que haga? Mande, mi Señor, ¿qué quieres? Y Dios le da, a través de esa manifestación, las estrategias, y por eso hicieron lo que hicieron con Jericó. Amén. La oración era importante, pero acá él ora a distiempo, y por esa razón Dios ni siquiera lo dejó seguir de rodillas. Le dijo: levántate, porque hay pecado en Israel. Y es cuando Dios descubre todo aquello terrible que había acontecido en la batalla anterior, y Josué se da cuenta de que él falló. ¿No hemos fallado nosotros algunas veces también en los asuntos de estrategia? Y muchas veces fallamos porque no obedecemos el seguir los procedimientos que Dios quiere que sigamos. Cuando se ora y se busca la voluntad de Dios, Dios de alguna manera revela, da. Sea el nombre de Dios bendecido. En el caso de
la contraparte, porque Josué pasó sus pruebitas, pero en términos globales, el hombre fue obediente. Y esa fue la virtud que sobresalió en Josué hasta el final de su trabajo. Y yo les hablé de una contraparte que iba a leerles, y estoy corriendo porque el tiempo no es muy amplio. Gloria al Señor. Pero la otra contraparte la podemos leer en el, gloria a Dios, alabanzas al Rey. Por allá en el capítulo 15 del libro de Samuel. Ahí le voy a leer ahorita mismo unos versículos. Si Josué es el paradigma positivo que debemos seguir, existe también un paradigma negativo, un modelo absolutamente negativo en este aspecto mismo, y es el de Saúl. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia el modelo de Saúl, porque Saúl no era nadie, Dios lo sacó de por ahí. Él era un hombre impresionante físicamente, la Biblia lo describe, pero no era ningún gran guerrero destacado ni nada por el estilo. Dios lo hizo después un buen guerrero, pero Dios lo llama, hermanos, lo escoge, aunque fue el pueblo el que insistió sobre Saúl. Pues al final Dios le dice: ahí lo tienen, les da algunas advertencias, ahí lo tienen. ¿Cuál fue la característica principal de Saúl? No fue la obediencia, fue la desobediencia. Hermanos míos, una persona desobediente no va a ser aprobada por Dios nunca. Esos son los que terminan dividiéndose de una obra genuina y sana y haciendo precisamente para hacer lo que les da la gana, porque quieren sentirse libres para seguir desobedeciendo a Dios. Y entonces se roban, en muchísimos casos, casi en todos, las heredades del Señor, lo cual también complica aún más su condición terrible en la presencia del Señor. El caso de Saúl, podríamos decir que empezó bien. Acuérdense que él era un hombre humilde. Él dice: no, pero ¿cómo yo? Tú eres, y tú eres. Ese era Samuel diciéndole: tú eres, Dios te ha escogido. Y va el hombre y dice: pero yo no soy nadie, de verdad. Era una persona de campo que a eso se había dedicado toda su vida, y ahora Dios lo escoge y lo ungen como rey de Israel. Y ahí está él, no tocó trompetas, ni bombos, ni platillos, pero era el rey de Israel, puesto allí por Dios. El primer año todo estuvo bien. Su primera guerra fue muy fuerte, porque venía del campo y oyó una humillación terrible que habían hecho a los hijos de Israel, y él dice: vamos a pelear. Fue su primera batalla. Y empezó, hermanos, una campaña de reclutamiento. Reclutó en Israel muchos soldados y se fue a la guerra. Y ¿saben qué? Dios le dio una victoria descomunal. Obtuvo la victoria de parte de Dios. Y la Biblia dice que Dios lo había mudado a otro hombre. Ya Saúl no era el mismo, tenía una base muy importante para poder ser obediente. Gloria a Dios. Y entonces, al mudarlo a otro hombre, fue que le dio todas esas capacidades y tuvo éxito. Hay una palabra que dice el Señor aquí, que él donde iba salía vencedor. Estos primeros 2 años de trabajo
salía vencedor en todo lugar donde iba, según 1 Samuel capítulo 14. Allí él pudo vencer a los moabitas, pudo vencer a los amonitas, pudo vencer a los edomitas, grandes enemigos del pueblo de Israel, gloria a Dios. A otros reyes filisteos los derrotó humillantemente, y todo el mundo dijo: este es Saúl, este es el hombre. Todo el mundo alabó a Saúl. La verdad es que Saúl no supo también colar esas alabanzas, y ya pensó en hacerse un monumento, ya empezó a decir: fui yo. Cuidado, hermano. Cuidado con esos pastores que dicen: no, pues yo fui el que empecé esta obra, yo la empecé. Y algunos hermanitos que son ovejitas, así, ya usted sabe: sí, fue mi pastorcito el que empezó todo esto. Nunca oyeron la palabra Movimiento Misionero Mundial y lo que hizo alrededor de esa obra, solo lo que dice su pastor. Y si a un pastor le es fácil, si se daña, le es fácil ganar el favor del pueblo. Lamentablemente es así. Siempre van a haber algunos, eso sí, que están bien cimentados y no va a lograrlo. Pero a las ovejas enfermas, generalmente enfermas, me acuerdo ahora de un pastor que fue a visitar un rebaño de ovejas, y estaba el pastor de las ovejas ahí, gloria a Dios. Y entonces dice: mire cómo tengo acostumbrado a este rebaño. Y empezó y le hizo una señal y una voz al rebaño, y ahí vino todo el rebaño. Y entonces el pastor de iglesia que estaba ahí le dice: pues déjeme probar para ver. Le dice: bueno, puede hacerlo. Y el pastor de iglesia, que era el visitante, hizo la misma voz, arremedó lo que dijo el pastor natural de esas ovejas, pero no se movieron las ovejas. Sí, pero no vienen, no se mueven hacia acá. Y entonces el pastor le dijo: no, hermano, es que no es el tono ni es repetir, esto no es una fórmula. Ellas conocen al pastor, y por eso es que vienen. Pero en cuanto hablaban, vinieron unas cuantas, 3 o 4, y salieron del grupo y llegaron a donde llamaron. Y el pastor que visitaba dijo: pero por lo menos vinieron 3 o 4. Y entonces el pastor natural les dijo: sí. Si no, eso también lo puedo explicar, dice. Estas ovejas que están aquí, que vinieron, que salieron del rebaño, que no las llamé yo, están enfermas. Están en cuidados porque están enfermas. Ellas sí vinieron, pero las ovejas sanas, ni una sola se movió. Y créanme que eso funciona, hermanos. Yo lo he visto personalmente, he ido, me han llevado a una finca ganadera, en este caso con vacas, para ordeñar vacas, especialmente en ordeño. Y he visto al hombre encargado de eso, hermano, con ciertas señas que hace, y de pronto dice: Ángela, y ahí viene una vaquita, sale de por allá. Betty, y allá viene Betty, hermano, viene con la oreja marcada, con el nombre que dice Betty, Ángela, María, Roxana, nombres de toda clase. Y las iba llamando, hermano, pero llamó como 20, Y usted veía allá donde estaban ellas, que cuando iban se abrían paso, hermano, y ahí venían exactamente al cubículo donde estaba el nombre de ellas también. Y ahí se acomodaban y se ponían en posición de ordeño. Qué tremendo esto de los animales, ¿no? Es tremendo. No puede oír la oveja cualquier voz, como dijo el mismo Señor, experto en ovejas, gloria a Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y hay
muchos que después de años dicen: no, pero si esto lo levanté yo, no fue el pastor Soto el que vino aquí a evangelizar, ni tampoco a construir, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esto es mío. Ay, hermano, qué tristeza, ¿no? Qué tristeza. Quedarse con las heredades del Señor es robarle a Dios algo abiertamente así, porque aquí estoy. Y yo digo, estas personas trabajaron para ellos mismos. Nunca trabajaron para el Señor. Trabajaron para ellos y por eso reclaman propiedad de ellos. Pero aquel que es verdaderamente un hombre llamado por Dios, obediente al Señor, resiste cualquier prueba, hermano, y puede salir adelante y no caer en la bajeza de robarse las heredades del Señor. Cristo vive. Un monumento, y que lo sepa todo el mundo. Saúl el rey, mira lo que hizo. El yo es peligroso. Ya ustedes saben. Entonces Dios le dice: ve a Amalek. Ahora que estás en el avivamiento de vencer, ok, ahí está Amalek, amalecitas. Ve y derrótalos. No dejes nada de ellos. Todo destrúyelo. Y ya ustedes saben qué le pasó, ¿verdad? Desobedeció. Sí, entró Amalek, hizo desparpajos terribles allí, mató a muchos, pero cuando empezó a oír el bramido de vacas y el balido de ovejas bien gorditas, bien carnudas, bien hermosas para sus propios rebaños, él dice: no, yo no puedo matar esto, no. Tengo que tener sabiduría, ¿no? Es cuestión de sabiduría. Voy a perdonar estos ganados porque vale la pena, ¿no? Y de pronto vio a Agag, que se lo trajeron por acá arrastrado al rey de los amalecitas, y él dijo: bueno, como estoy preparando mi trofeo y todo eso, me lo llevo como un trofeo también. Él no se lo llevó para otra cosa, él se lo llevó como hacían los reyes antiguos. Se llevaban al rey para ponerlo, por ejemplo, a comer migajas en el piso, para torturarlo, para humillarlo lo más que pudieran. Para eso es que se llevaban los reyes, los antiguos conquistadores. Y él quiso ser uno como eso, pues. Vean cómo lo hizo Nabucodonosor, lo hago yo también. Y se llevó a Agag, el rey amalecita, habiéndole dicho Dios: no dejes nada. Pero lo peor es cuando llega el profeta Samuel, que lo había mandado a hacer eso, guiado por Dios, y le había dicho: no dejes nada. Y le mencionó todo por orden: no dejes nada, destrúyelo todo. Y cuando llega Samuel, sale Saúl a recibirlo como si nada hubiera pasado, porque se vuelve la gente así de desvergonzada y de cinismo y de cínico. Y entonces le dice Samuel: ¿por qué no has obedecido la palabra de Jehová? ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Yo he obedecido completamente. Hermano, respuestas vamos a encontrar siempre así, respuestas cínicas. Yo oí a uno decir: no, yo dije eso del Espíritu Santo hace 2 meses, pero ahora ya es otra cosa. Entonces, decir que el Espíritu Santo cambió de opinión de 2 meses acá es cinismo. Es cinismo. Y así hizo Saúl. Yo he obedecido completamente la palabra de Jehová. Y entonces el profeta lo baja de esa nube y lo hace poner los pies sobre la tierra, y le dice: ¿y qué balido de ovejas es el que yo oigo? ¿Qué bramido de vacas es el que yo oigo ahí afuera? Se agrada a Dios del sacrificio, porque le dijo, inventó ahí sobre la marcha: es para ofrecer sacrificio. Dios le dice: se agrada a Dios
del sacrificio más que de la obediencia? Se agrada de la obediencia, hermano, la obediencia. No es asunto de sacrificios inventados, es la obediencia. Y lo desarma, gloria a Dios. Y sale Agag por ahí, el rey amalecita, pensando que ya había pasado lo peor. Dice, ya el miedo de la muerte se fue, porque ya pasé. Samuel le dice, tráiganmelo. Y ya ustedes saben, lo ajustició el profeta Samuel, gloria al Señor. Porque Samuel no se iba a colocar en la fila de los desobedientes, sino en la fila de los obedientes. Eso acontece el segundo año de Saúl. Apenas estaba empezando el ministerio y el trabajo que Dios le había encomendado, y ya había caído en errores muy serios. Por eso Samuel le dice, ¿sabe unas cosas? Dios te ha desechado para que no seas más rey sobre Israel, y se ha buscado uno mejor que tú. Porque en casos así Dios siempre tiene a alguien que resulta mejor todavía. La respuesta de Dios siempre es mejor. Hay una cosa importante que debíamos rescatar nosotros de todo esto. El hecho de que en este segundo año, cuando Saúl pensó todas estas cosas, Dios lo corta, pero no es que se lo lleva de una vez. Sí, yo siempre digo en forma, digamos, jocosa, tantos rayos que se desperdician, ¿no? Que se desperdician. Dios podría solo ponerles un chip y decir, Saúl, ¡pau!, se acabó. Porque hay gente que merece eso, Dios. Si nosotros, por eso que mejor siga siendo usted humano, porque hay gente que si yo fuera Dios, no, siga siendo. Si usted fuera Dios, ya no existe, solo usted existiría. Así somos. Así somos, hermano. Dios podría eliminarlo de una vez, pero duró 40 años, o sea, 38 años más como rey, ya desaprobado por Dios, haciendo cosas, algunas de ellas positivas, todavía un par ahí. Lo demás, su vida fue un desastre hasta el final de sus días, que como murió fue una forma humillante y triste, todos sabemos. Y un amalecita lo terminó de rematar, como una ironía de Dios, ¿no? Dios lo mandó a deshacer los amalecitas. Todos sabemos la razón por qué, pero él perdonó al rey Agag, y el amalecita llegó por ahí donde estaba Saúl herido, porque él se había tratado de suicidar. Y Saúl le dice, ¿quién eres tú? Bueno, yo soy fulano de tal, soy amalecita. Hazme el favor y mátame, porque no quiero que me maten los filisteos, los enemigos estos incircuncisos. Mátame tú, porque yo traté, pero toda mi vida todavía está en mí. Mátame. Y el amalecita pues le dice a David, sí, entonces yo me puse sobre él y le corté la cabeza. Él creyó que había ganado un trofeo por eso. Pero David le dice, ¿cómo no tuviste tu respeto del ungido de Jehová? ¿Cómo tú no consideraste que este era el ungido de Jehová? Has dicho tu propia sentencia aquí, lo mandó a ejecutar de una vez, porque David era un hombre respetuoso de esa unción que había sobre Saúl, a pesar de que él andaba huyendo hacía mucho tiempo de Saúl porque quería matarlo. Pero gloria a Dios, hermano, esos principios que hacían de David tener el corazón de Dios, un corazón conforme al corazón de Dios. No terminó bien Saúl. Su desobediencia lo llevó cada vez más bajo, hasta el triste final de que habla la Biblia que sufrió. Y un amalecita a los que él les perdonó la vida,
precisamente fue el que lo ejecutó. Y un gran enemigo del pueblo de Israel, de aquel Amán de quien oímos la primera noche, era Agageo. Muy probablemente tenía un vínculo familiar y de descendencia o ascendencia con Agag, el rey que quería perdonar a Saúl. Hermanos, Dios tiene razón en todo. Hay algo que nos debe marcar y es la obediencia. No podemos vivir contra la voluntad de Dios. Lo principal, queridos pastores, y aquí ha sido demostrado en ejemplos que son claros en la palabra, es la obediencia. Es, en el caso nuestro, seguir con la cruz, gloria a Dios, hasta el final. No podemos detenernos, no podemos desviarnos. Dios nos ha dicho que hay que obedecerle hasta el final, aún a costa de nuestra propia vida. Tal debe ser la fortaleza de nuestra decisión de obedecer a Dios. La obra de Dios a nivel misionero marcha adelante en esta obra. Y la obra misionera, hermanos, tiene una base que es la obediencia. Casi todos nosotros hemos sido misioneros o hemos ejercido la obra de Dios en tiempos especiales y por mucho, pero muchos años. Dios me llamó a mí temprano a la obra misionera cuando tenía 19 años. Me convertí al Señor hace unos 55 años, pero en la obra estoy hace 51 años, en la obra misionera. Porque siendo un obrero principiante en mi país, en Costa Rica, en San José, donde estoy casi desde el principio, bueno, serví al Señor en el primer pastorado ahí, 17 años de edad. Pero a los 19 Dios me dijo, Panamá. Ahora Panamá pues mi segunda patria. He estado más en Panamá que en mi país por lejos, gloria al Señor, porque llevo en Panamá 51 años en la obra misionera y ahí estoy todavía. En el camino algunos me dijeron, hermano, ya es hora de que regrese, véngase. Y yo decía, hermano, cuando el que me mandó me dijo que vaya, cuando él me diga que regrese, yo regreso, pero por ahora no es el tiempo, gloria a Dios. Así que me siento panameño, aunque nací fuera de Panamá, pero me siento también panameño. Igualmente me siento de mi país, gloria a Dios. Pero hubieron algunas circunstancias cuando Panamá fue invadido, muchos salieron huyendo, especialmente los que tenían a dónde huir, como yo, ¿no? Pero no, yo dije, no, aquí. En Panamá hemos tenido las verdes, las maduras, las podridas, de todo hemos pasado ahí. Recuerdo yo con mis hijas y mi esposa, mi hija menor está aquí, gloria a Dios, que me acompaña en esta ocasión. Y me acuerdo que les decía yo, tírense de barriga aquí, porque se oían las balas y en algún momento se oyeron 2 cañonazos que hicieron retumbar la casa, hermano, y le dio a 50 metros de donde yo estaba. La puntería les falló, no sé qué pasó ahí con los soldados americanos, pero tanta tecnología y tiraron para un lado y ¡pau!, le dieron a otro, ¿no? Un apartamento se lo llevaron de raíz. Entonces yo dije, Dios mío, esto está serio. Después pasaban por mi casa enfrente la gente con toda clase de mercancía, saqueando los supermercados, las tiendas. Y yo dije, cuando terminen allá, vendrán ya a las casas, pues porque ¿quién les va a presentar resistencia? Armados, cualquiera podía matar a cualquiera, no había ley, no había orden. Una ciudad o un país sin ley y sin orden, hermano, es un caos terrible. Aquí está el hermano Pimito, hermano Loida, que se acuerda muy bien.
de ese evento. Pero yo dije, no, me quedo aquí en el nombre del Señor. Hubo quienes salieron huyendo. Tienen razón, no es que a nadie le guste estar en medio de esas situaciones. Pero yo dije, no, aquí me quedo porque Dios me llamó acá. Y vamos a ver cómo Dios nos ayuda, gloria a Dios. Lo cierto es que cuando habían días enteros que no se podía comprar, ni había nada abierto, todo era desolado, la gente había saqueado todo, hermano, el país en buena medida destruido, gloria a Dios. Dios nunca nos dejó. Les puedo hablar de detalles, pero Dios nunca nos dejó. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay que obedecer lo que Dios dice. Y si Dios te llama a hacer algo y en el primer aguaje que te haga el enemigo sales huyendo, bueno, ¿qué clase de hombre eres tú con Dios? ¿Qué clase de mujer estás confiando o no estás confiando en Dios? Hay veces que hay que huir de situaciones, pero cuando Dios te lo dice, si Dios te dice huye, huye, porque esa es la fórmula de Dios. Huir de la idolatría, huye de la idolatría, no te pongas a pensar ni a argumentar, huye de ahí, gloria a Dios. Pero si Dios no te ha dicho huye, no huyas, confía en Dios. Y si no es que vas a salir a presentar el pecho ahí, lo más valentón, no, estábamos pecho a tierra. Pero, y temerosos, porque somos humanos, pero confiando en el Señor. Y pasaba la gente armada, hermanos, pero confiamos en el Señor y Dios nos sacó adelante. Y en menos de 2 años Panamá otra vez volvió al nivel, gloria a Dios. En eso ha sido tremendo Panamá, gloria a Dios. Que de cero, porque la ciudad fue destruida casi en su totalidad, no de los edificios, algunos sí, pero no la mayoría estaban en pie. Pero sí el sistema fue destruido. Alabanzas a Cristo. Y vimos muchos peligros, hermano, algunas veces casi de muerte. Yo iba a ser testigo de un hombre que lo iban a matar los mismos revolucionarios que se habían levantado ahí, gente armada que los había armado el gobierno para pelear según ellos. Y entonces, hermano, lo iban a matar, lo tenían así apuntado, lo sacaron y lo pusieron así contra el carro de él, que era un panel, y yo detrás, ahí inmediatamente detrás. Dije, Señor, voy a ser testigo de una muerte aquí de este hombre que hablaba, pero no lo dejaban ni hablar. Y uno le decía, eran 2 o 3 que daban, ya tíralo. Y ya lo iban a hacer. Y yo dije, me voy. Y eché para atrás y ¡pau! Le di a uno allá atrás. Pero eso fue lo que Dios usó, hermano, porque le di a un carro, ¿no? Y entonces el hombre vino queriendo pelear. Y yo le dije al que estaba conmigo, que era un pastor, un moreno así como grandísimo, Melvin, que estaba en todo su apogeo, ¿eh? Le digo, atiéndelo. Le digo, atiéndelo, o este hombre quiere pelear, bueno, ¿y qué le pasó? Y vino manoteando, hermano, vino a decir, a acusarme. Según él, en ese momento, yo lo había golpeado porque yo quería huir de ahí, porque yo, quién sabe qué había hecho, que por allá adentro habían hecho una cosa y yo quería salir ahora, que era sospechoso. Y empezó a querer involucrarme hasta que vinieron los que iban a matar al hombre. Eso impidió que mataran al hombre, porque lo dejaron quieto, vigilado, pero vinieron. ¿Qué pasa aquí? Y ya el hombre habló y dijo, no, que está echando para atrás y no se fijó y quiere salir huyendo de aquí, quién sabe por qué. Y empezó él a dar su versión, ¿no? Y ya el pastor que estaba ahí conmigo, hermano Melvin Bryan, le dijo, no, un momento, no. Lo que queremos sí es salir, pero es porque no se puede seguir y nosotros vamos para otro lado, no hay ningún problema. Además no ha pasado nada. Y vino el hombre con sus armas y revisó y miró. No era un golpe así contundente, ¿no? Era bumper con bumper. Y entonces le dijo al hombre, ¿sabe qué? Aquí no ha pasado nada. A ver, mejor te callas porque aquí la cosa está fea. Le dijo al hombre.
Y a mí me dice, espérese, señor, espérese, eche todavía un poquito para atrás. Así que yo le aviso, me avisó y eché para atrás y me dice, ahora sí dele y que le vaya bien, vaya, tranquilo. Aleluya. Hermanos, son cosas que Dios hace. Uno dice casualidades, no, no son casualidades. En esos días cualquiera podía matar a otro. Claro, después hubo cuentas que arreglar, pero ahí podían matar. Yo vi cadáveres al lado y nadie estaba ahí reclamando ni haciendo nada. O sea que era un momento triste y crítico, repito, porque algunos piensan, a lo mejor estos pastores, quién sabe, siempre han tenido todo y siempre han... No, mi hermano, cuando alguien me preguntaba, hermano, ¿le ha llegado algo? Porque no hay nada abierto. Si bueno, hermano, tengo por aquí unos frijoles Campbell y tengo arroz y bueno, ahí tengo avena, por lo menos para subsistir. Me dice, bueno, le llevo un paquete, y ahí llegaba alguien con un paquete y me lo daba con otras comidas. Aleluya. Nunca, ni a mí, ni a mis hijas, ni a mi esposa les faltó de comer en esos días aciagos y difíciles. Porque cuando Dios llama, Dios respalda. Cuando hay obediencia a Dios, hermano, Dios cumple también. Y el cumplir con Dios, porque llegamos a un lugar difícil, pero teníamos que casi empezar la obra que había, pero había un campo, no una iglesia. Y entonces Dios nos ayudó a que la obra se levantara. Y poco a poco la obra creció y avanzó. Y ahora pues somos, gracias a Dios, una obra muy sólida, muy amplia, muy bendecida, para la gloria y honra de nuestro Dios. Y una de las grandes bendiciones es que hemos sido sede de 5 congresos mundiales. Es una bendición. De los 10 que se han dado, 5 se han dado en Panamá para la gloria de Dios. Y cuando el hermano Ortiz y la hermana Rebeca me dijeron, Soto, ¿qué dices si hacemos el congreso en Panamá, el primero que se hizo en el 89? Yo le dije, pues vamos para adelante, hermano, no hay problema. Eso es serio, me dijo la hermana Rebeca. Le digo, bueno, vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Lo hicimos, fue un congreso, claro, bien modesto, con unas facilidades no tan buenas, no tan amplias, pero Dios nos fue poco a poco ascendiendo y hemos ido creciendo. Y ya ustedes vieron el Congreso Mundial que se acaba de dar en un hermoso lugar y en un ambiente muy precioso y lleno de la gloria de Dios. Por cierto, los felicito porque la delegación de Estados Unidos batió récord. Alrededor de 700 hermanos del movimiento aquí en Estados Unidos fueron al Congreso. Hasta llegó una hermanita sin pasaporte, pero entró. Gloria a Dios. Son esas cosas que hace Dios, hermanos, porque Dios nos dio gracia hasta con las autoridades de migración. Cuando había un problema así, con Cuba lo hubo, con algunos de Perú y con esta hermanita, la jefa de migración llamó, mire, aquí tenemos fulana de tal que viene así, así, así. Ella no puede entrar, aquí no pueden. No se debe dejar entrar. Pero yo les estoy llamando para ver, porque ahora estoy yo y yo los conozco a ustedes, yo sé quiénes son. ¿Qué dicen? Entonces le dijimos, déjela entrar. La hermana seguramente se equivocó, no entendió muy bien, pero es una persona que viene en nuestro grupo de Estados Unidos y no hay problema. Yo le garantizo que va a regresar y vamos a ayudarle para que pueda tener acá resolver cualquier problema que se le presente. Y ella dijo, confío solo en la palabra de ustedes. Y está bien, a ella le digo también, puede seguir, gloria al nombre del Señor. Esas son cosas que Dios hace, hermano. Son cosas que Dios hace. Dios usó grandemente al equipo de vanguardia allí, que fue el equipo negociador, del cual el hermano Pimito, que está aquí, era uno de los componentes. Y esa gente eran terribles, hermano.
Esa gente hizo que los hoteles bajaran precios, que los transportes bajaran precios, que se abrieran puertas tremendas con las autoridades. Nos tocó ir hasta el despacho del presidente, invitarlo ahí. No fue él, pero mandó su principal ministro para que estuviera dando la bienvenida en ese congreso. En fin, hermano, Dios hizo cosas muy lindas y damos la gloria a Dios. En todo el término de la palabra, el Congreso fue un éxito. Yo pensé que no íbamos a llegar porque habíamos hecho un presupuesto e iba bien alto, gloria a Dios, pero el Señor hizo unos trabajos matemáticos ahí, con la matemática de Dios, claro. Gracias a Dios pudimos cubrir todo, hermanos. Ya hemos entregado un informe pormenorizado a la Junta Internacional como corresponde, gloria a Dios, y todos hemos quedado contentos de lo que Dios hizo en ese aspecto en el Congreso Mundial. Además se convirtió un montón de gente, hermanos, que no se hacía la invitación, hermanos, pero se convirtió un montón de gente. Después nos dimos cuenta. Estaban en las iglesias visitando y el pastor dice: hermano, aquí llegaron tantos que se convirtieron en el Congreso y otros que los mandamos a tal iglesia y a tal iglesia y a tal iglesia. Una cosecha de almas. Gloria al nombre de Jesús. Y quedaron puertas abiertas tremendas. También les informo, y ya con esto voy a concluir, que la obra del movimiento sigue en crecimiento abierto y completo. En los últimos meses, y algunos de estos últimos después del Congreso, Dios ha estado abriéndonos puertas en nuevos países. Principios de diciembre se abrirá, o sea, se inaugurará el local de la nueva obra en Bulgaria. Gloria al Señor. Una puerta tremenda que Dios ha abierto. También tenemos una obra nueva que se abrió a través del hermano Benito. Ese es esa es más antigua, Bahrein. Hay una nueva que es más arriba, Armenia, gracias. Armenia. Es nueva también y ya tiene local y todo, gloria al Señor. Se abrieron puertas en Pakistán. ¿Cuántos damos la gloria al que vive? Hay puerta abierta en este país que está en guerra, que se llama Ucrania. Eso es cuestión de días, gloria al Señor, para entrar a estos nuevos lugares, excepto lo que ya dije que es para inaugurar ya locales en la obra. En una noticia lindísima para todos los que aprecian las comunicaciones, en Lima se adquirió ya, porque ya se hizo el contrato de compraventa, una nueva emisora FM. En la propia ciudad de Lima, que va a cubrir todo Lima, que son 9 o 10 millones de habitantes. Damos la gloria al que vive. El dueño estaba pidiendo 3 millones, ha quedado un poquito menos, gloria a Dios, con la puja y la repuja. Pero los hermanos se han atrevido. Yo valoro mucho a esa gente allá, son animosos. Pero mire, hermano, que Dios es tremendo. Ahí mismo en el culto de convención se promovió una ofrenda para la emisora, que repito, cuesta, no es que nadie piense aquí que una emisora por allá abajo cuesta $500, no olvídese de eso. Hay algunas de millones, esta cuesta más de 2 millones. Ya con la rebajita se recogió una ofrenda en el culto de convención de alrededor de $1 millón. Cristo vive.
El asunto es que en enero, los primeros días, 1 o 2 de enero, empieza a transmitir la emisora FM Betel Radio en Lima, Perú. ¡A su nombre! Esto no lo detiene nadie, hermanos. Esto no lo detiene nadie. La obra sigue avanzando, gloria a Dios. Ha avanzado la obra en Israel también. En medio de esta prueba terrible, Dios está con su pueblo cristiano, y el pueblo de Israel, que tenemos que decir con toda seguridad, es el pueblo de Dios. Ahora, no es que todo judío cree en Dios y allá todo judío usted lo ve orando a Jehová. No. Allí también hay impíos igual que cualquiera, ¿no? En cualquier lugar. Pero Dios ha sostenido su obra. Y tenemos obra en la capital, que es Tel Aviv, en un lugar que se llama Rambla, cerca de la misma ciudad capital. Ahí está, gloria a Dios. Tenemos obra allá en el extremo, allá pegando con Egipto también, un lugar que se llama Elam, gloria a Dios. Y tenemos también una obra en Berseba, donde vivió Abraham, gloria a Dios. Hay una obra ahí, gloria a Dios, con sus pastores y todo. Y ahí, pues, la política y la nación misma no es cristiana, aunque a nosotros nos respeta y pues valora al evangelio. El gobierno de Israel tiene buen testimonio de la obra evangélica, especialmente la obra evangélica, porque sabe que nosotros no odiamos, mucho menos al pueblo de Israel, sino lo contrario. Amamos y oramos por el pueblo de Israel. Alabanzas al Señor. La última vez que yo entré ahí, el de migración me dijo: ¿y usted qué es? Y yo le digo: yo soy pastor, pero vengo como peregrino. También venía como peregrino. Pues yo a visitar. ¿Y a dónde va a ir? Le dije: bueno, voy al Mar Muerto, voy a Jerusalén, voy a visitar Berseba, voy a visitar Tel Aviv. Ah, está bien, no hay problema. Y me selló y me dice: usted es bienvenido aquí. Usted tiene muy buen concepto de Israel, ¿verdad? Y de Jerusalén. Le digo: usted no se puede imaginar lo que puede significar para nosotros la ciudad de Jerusalén y todo el pueblo de Israel. Le dije: usted no tiene idea de eso. Hablaba español bien. Y me dijo: ah, qué bien, qué bien. No, nosotros sabemos, dice, nosotros entendemos eso. Pero le voy a decir una cosa: en la próxima, tráigase la iglesia suya también, dice. Tráigala para acá. Viene, que nos visita y queremos que vengan. Es lindo, hermano, cuando Dios abre. No siempre ha sido así. Algunas veces lo han revisado a uno, hermano, hasta los bolsillos del saco, todo. Pero gracias a Dios, Dios sigue abriendo puertas y haciendo cosas muy lindas. A Dios sea la gloria. La obra sigue adelante. No tema, hermano, ni tampoco ponga mucha atención a muchas voces que hay por ahí, que a veces las tiran a rodar por las redes sociales y usted de pronto cree que eso es verdad. Recuerde que eso es fácilmente alterable. Y pueden ponerlo a usted a hablar y usted no ha hablado nunca, pero lo ponen ahí a hablar a través de los avances de la tecnología. Sepa que esta obra va firme y va adelante. Pueden haber uno que otro problema, y en todos lados lo hay y son necesarios, pero esta obra es de Dios y Dios da la fórmula. Dios da la fórmula para que podamos dar en el clavo y seguir adelante. Yo quería testificar estas cosas y decirles que sigan orando por la obra misionera. Siempre se necesitan enviar obreros y ayudar misioneros. Eso se hace constantemente, nunca se ha dejado de hacer. Tal vez en algunos países que ya han avanzado, pues se detiene un poquito, se resta un poquito, pero por ahí mismo surge otro que hay que empezar con él.
Y la obra misionera, para empezar en cualquier lugar, necesita fondos, necesita esfuerzo, y los fondos aquí vienen por parte de la obra misma de nosotros todos, que damos nuestra ofrenda misionera y decimos: ahí está, para que la obra siga adelante. Y yo felicito a los que tienen carga y a los que Dios les ha dicho, les ha hablado y les ha dicho: colabora con mi obra, es mi obra y necesito que también tú seas parte de este esfuerzo. Tal vez nunca has ido ni puedes ir, pero puedes enviar tu ofrenda misionera. ¿Cuántos pueden decir amén? Pastor, haz las cosas sistemáticamente en esto. No hagas lo que hacen muchos, que lo que vienen y ven todas las entradas de las ofrendas y dicen: bueno, estos $20 son para la ofrenda misionera y eso es lo que envía a la iglesia. Pero realmente eso no es así. Haga un culto misionero, hágalo. Consiga algunas banderas, eso es barato, y pone las banderas donde estamos, y ahí está, hermano. Estamos en estos países, y en este acabamos de entrar, y en este tenemos tantos años de estar, y empieza a ilustrar el culto misionero. No es solamente que ese día hace un culto normal, común y corriente, y luego dice: recojamos la ofrendita misionera, el que pueda. No, no, hermano, haga algo bien hecho para la gloria de Dios. Una vez al mes es el culto misionero y hay que promoverlo, porque se necesita la ayuda de todo el pueblo de Dios para impulsar el trabajo de la obra misionera. Y ya termino, porque viene la promoción de obreros, pero vamos contra el tiempo, pero gloria a Dios. Mire, hermano, hay gente que hasta se ha atrevido a decir: pastores, no a mí, porque yo tengo una explicación muy larga y filosa para eso, pero ¿por qué no hacen una auditoría ustedes, la Junta Internacional de ustedes? Porque tienen, tal vez, hay gente que tiene cierta espinita o cierta desconfianza de cómo se hacen las cosas aquí. Aquí las cosas se hacen honradamente y transparentemente. A los que preguntan esas cosas, ninguno de ustedes es. No, eso no es aquí. Estados Unidos es un bastión, hermano. Es un bastión en la obra misionera. En otros países, porque el que menos da a veces es el que quiere que le expliquen, Bueno, nosotros tenemos una auditoría anual, todos los años, y es una auditora que yo le respeto porque veo que es una mujer muy profesional. Lo era desde tiempo del hermano Ortiz, muy profesional, y ella cualquier cosita de una vez dice: no, mire, yo esto lo hago y le explico, le pido esta explicación A o B, porque dice: yo tengo que cuidar mi licencia y mi trabajo. Si yo pongo ahí una aprobación o una firma y no es algo congruente con mi profesión, que tenga el respaldo y el sustento, pues simplemente pierdo el trabajo, no puedo. Una mujer muy celosa de los principios de su profesión. Es nuestra auditora y yo doy gracias a Dios porque, bueno, es una auditora excelente. Desde hace muchos, pero muchos años, ya le dije, desde el tiempo del hermano Ortiz, ella ya era auditora de la obra y sabe todo el movimiento de la obra. ¿Y sabe qué? Siempre nos felicita. Amén, hermano, no estoy hablando. Siempre nos felicita. Nos dice en la pandemia, después de la pandemia que hicimos, los felicito, pero siempre lo hace. Porque esta organización dice: marcha perfectamente bien. Todos los principios transparentes. Aquí se sabe a dónde ir para ver un detalle que tal vez no esté muy claro. Se sabe a dónde ir y encontrar la explicación. Además, a ella le sorprende que ninguno de los directores de la obra del Movimiento Misionero Mundial
tengan algún dividendo al final de año. Porque usted sabe que ellos acostumbran a hacer auditorías de empresas, ¿no? Y ella sabe bien que hay dividendos para los directores, hasta para el presidente y todo eso. Cuando les digo, no, nosotros no cobramos ni un centavo. Ella lo sabe porque no está ningún documento ahí que diga eso. Yo no cobramos ningún centavo. Nosotros servimos ad honorem, por la gracia de Dios, con la frente en alto. Servimos para la gloria de Dios. Se sorprende porque eso para ella es imposible de digerir, pero Dios lo hace, y esta obra es transparente, hermano. Y cada país debe ser transparente también en este asunto de las finanzas. No puede haber lugar para la duda, una duda razonable. No. Si alguien quiere dudar porque él tiene en su corazón algo que él sí lo haría estando en este lugar, nosotros no. Por la gracia de nuestro Dios. Y ninguno de nosotros hace reclamaciones. Nosotros vamos a veces y alguien nos bendice, un país nos bendice con una ofrenda, damos gloria a Dios. Pero la mayoría vamos y servimos al Señor y sudamos la gota gorda y nos preocupamos y lloramos con los que lloran y reímos con los que ríen y nos dicen hola y adiós. Pues bueno, gloria a Dios. Yo siempre digo, en algún otro lugar el Señor me bendice. Pero eso no nos regula a nosotros. Así somos, hermano, en el nombre del Señor. Y gracias a Dios por estos hombres que hay aquí, que Dios ha levantado. Tenemos gente que nos ayuda en la junta, que son de apoyo a la junta, que es un grupo especial, el hermano David Vizcay, el hermano Anthony Sosa, gloria a Dios. Él está en la parte de India, Nepal y Sri Lanka. El hermano David está como supervisor en Cuba también, y están haciendo un trabajo lindo, muy compatible con nosotros. Estamos muy bien comunicados y conectados. Que Dios los bendiga. También allá en el norte está el hermano Benito Green, que está en la parte del Medio Oriente, allá Golfo Pérsico y todo eso, y es un trabajo arduo. Ese hombre, bueno, Dios tiene su gente, hermano. Dios está usando Estados Unidos hoy. Antes no había eso. Ustedes saben que ahora, mire, tenemos un oficial en Estados Unidos. Antes había un oficial también, pero tenemos siempre un oficial acá, gloria a Dios, de la obra a nivel mundial. Y tenemos ahora ayudantes a la Junta Internacional que están ahí metiendo el hombro junto con nosotros, porque a veces los mandamos en la agenda ya bien lejos. Nunca dicen, ay hermano, que tengo que dejar mi familia, estoy un poco cansado. No. Obediencia a Dios, siguiendo el plan de Dios, y allá van y vienen y traen noticias y pelean batallas y todo eso, pero para la gloria de Dios. Yo quisiera poder seguir compartiéndoles, pero ya no puedo más porque el tiempo se nos fue. Estemos de pie, hermanos, demos gracias a Dios, y el hermano Ortega entrará con la parte de la promoción. Y perdone que hoy nos vamos un poquito más tarde, ojalá no nos echen de aquí. Gracias, Padre, por tu palabra. Hemos dado, Señor, una reflexión de ella en relación a la obediencia, Padre. Ese es el punto principal de nuestro ministerio, Señor. Aquí en este día hacemos también ese voto de obediencia a ti, Señor, para decirte, oh Dios, que iremos, no importa las circunstancias. Seremos entendidos y sabios según la sabiduría y la guianza tuya, Padre. Pero estamos dispuestos, nuestra vida está presta para ti, Señor. Gracias por todo, Padre. Sigue bendiciendo este culto y esta convención, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.